Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología por la invitación. De verdad, un inmenso placer estar con ustedes compartiendo un poquito en esta jornada de seminarios. Y bueno, para que el conocimiento no se detenga. Hoy les voy a hablar entonces sobre cuándo ir a tratamientos de alta complejidad, ¿no? Completando ya un poquito lo que mis compañeros han mencionado anteriormente. Básicamente vamos a hablar de cuáles son los tratamientos de alta complejidad que ofrecemos en las clínicas de fertilidad. Y tenemos que mencionar la fertilización in vitro. No sé si me logran ver. Vamos a mencionar la fertilización in vitro. Cuando nosotros hablamos de fertilización in vitro, en este caso, entonces, ya saben que estamos colocando los óvulos con los espermatozoides para permitir que sea el mismo ovocito quien haga la selección del espermatozoide que lo va a fertilizar. Ofrecemos también en las clínicas de fertilidad la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Este es un procedimiento que seleccionamos para pacientes, dos tipos de pacientes especialmente, las pacientes que son añosas, que tienen muy poca cantidad de óvulos, y los pacientes que tienen una cantidad y una calidad de espermatozoides muy, muy bajita. Tenemos, otra de las cosas que hacemos es la punción epididimaria testicular. Nosotros hacemos el PESA y el TESA, nombrarles someramente de qué se trata cada uno. Podemos pescar los espermatozoides desde el epidídimo o directamente del testículo. Tenemos los programas de ovodonación. Esto es algo que ofrecemos a las pacientes que tienen un envejecimiento ovárico precoz o acorde a la edad. Y en este caso, las pacientes desean, disculpen un segundito acá, ofrecemos entonces la ovodonación. En el caso de las pacientes que no tienen óvulos, ya sean por envejecimiento ovárico precoz o por edad, la donación de semen, la congelación de embriones, la congelación de semen, el diagnóstico citogenético preimplantacional, la maternidad subrogada y la criopreservación de tejidos gonadales. Entonces, ¿quién va a tratamientos de alta complejidad? Y esto es importante. Yo considero que la piedra de todo el tratamiento de fertilidad y de todo lo que es ginecología se basa exclusivamente en que ustedes hayan prestado suficiente atención a las charlas anteriores sobre cómo hacer el diagnóstico de la pareja infértil y quién verdaderamente debe ir a una clínica de alta complejidad. Entonces, la obstrucción tubárica bilateral es una de las primeras indicaciones. La edad femenina es algo a lo que le tenemos que meter la lupa. Las pérdidas recurrentes de abortos o los abortos espontáneos, la anovulación, la baja reserva ovárica, la endometriosis. Hacemos acá un paréntesis, más adelante les voy a explicar cada una de estas con detalle. Las parejas del mismo sexo y la infertilidad por causa masculina. Entonces, es importante saber que la fertilización in vitro nunca es el primer paso para ofrecerle a un paciente la posibilidad de lograr un embarazo. Jamás pensar que cuando un paciente llega a una clínica de fertilidad, lo que le vamos a ofrecer en primera línea es una fertilización asistida. La fertilización asistida es el primer proceso o el primer procedimiento que ofrecemos en el caso de que haya un bloqueo tubárico total. De hecho, la fertilización asistida nació gracias o desafortunadamente por ese bloqueo de las trompas. Entonces, ¿cuándo más lo vamos a ofrecer? Cuando tenemos fallas de los procedimientos de baja complejidad, de los que le habló la doctora Suyin, cuando tenemos infertilidades, bien sea de causa masculina o femenina, bien documentada, cuando son pacientes añosas, cuando hay algún problema inmunológico, endocrinológico o infeccioso. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, las razones más comunes para someter a una paciente a una fertilización in vitro, vamos a hablar de la importancia que tiene para nosotros la edad de la paciente. Esto es fundamental.
Muchas veces nosotros tenemos en nuestra consulta de fertilidad pacientes que llegan de 38, 40, 42, incluso 45 años, que nos llegan y nos dicen, bueno, todavía estoy pensando si puedo o no ser mamá, quiero postergarlo porque tengo que hacer muchas cosas, y mi médico que me estaba tratando me dice que yo me veo muy bien y que puedo mantener la fertilidad, postergarla un poco más. Eso es un error y es importante que tomemos muy en cuenta la edad de la paciente. Acá en esta gráfica yo solo les voy a mostrar dos parámetros. Uno, que es el parámetro que tiene que ver con la implantación, es decir, la capacidad que tiene el embrión de implantarse en el endometrio materno, o la capacidad que tiene la mujer de ser receptiva a que ese embrión se pegue. Y tenemos las aneuploidías. Las aneuploidías son óvulos de mala calidad o que vienen con una carga genética deficiente. Entonces, si observamos este gráfico, vamos a ver que quizás el punto máximo de la fertilidad de una mujer está, digamos que la mayor implantación o la mayor receptividad del endometrio de una mujer lo vamos a ver más o menos a los 25 años. Y a los 25 años, las aneuploidías o las alteraciones de los ovocitos son mínimas, están por debajo del 10%, es decir, casi el 8%. Pero en la mujer, en la medida que la mujer avanza en edad, fíjense ustedes cómo la curva de la capacidad que tiene el endometrio para hacerse receptivo a la implantación del embrión va a caer progresivamente, y cómo las aneuploidías, es decir, los óvulos de mala calidad, van a ir aumentando. La suma de estas dos cosas, la no receptividad y los óvulos de mala calidad, hacen que una mujer ya a los 37 años tenga una capacidad de implantación por debajo del 30%, es decir, más o menos 25%, y unas aneuploidías que están cercanas al 20%. Entonces, tengan muchísimo cuidado con la edad de la paciente. Para nosotros en fertilidad, una paciente que nos prende las alarmas cuando ya tiene 35 años, si la llamamos añosa a los 38 años. Entonces, independientemente de que físicamente se vea perfecta, el envejecimiento biológico no se detiene por el aspecto físico. Nosotros tenemos algo que es apoptosis celular, muerte celular programada, y eso no se detiene con lo que hagamos por fuera. Otra de las razones para llevar a una paciente a un proceso de fertilización asistida son las pérdidas recurrentes o los abortos recurrentes. Entonces, con esto tenemos que tomar en cuenta que el porcentaje máximo de fertilidad de una mujer está más o menos a los 20, a los 24 años, ¿ok? Y tenemos que los porcentajes de aborto a esa edad está por debajo del 15%. Pero en la medida que la mujer avanza en edad, y esto para reforzar la lámina posterior, anteriormente hablábamos de implantación y de aneuploidías, acá estamos hablando de punto máximo de fertilidad y relación de la edad con los abortos. Nos damos cuenta de que la mujer, en la medida que va envejeciendo, va aumentando su capacidad de aborto y va disminuyendo su capacidad fértil. Entonces, las pérdidas fetales recurrentes en las pacientes muchas veces obedecen a problemas inmunológicos, como hablaba la doctora Suchín anteriormente. Nosotros tenemos que saber que si una paciente es joven y tiene 2 o 3 pérdidas fetales recurrentes, es importante que esa paciente sí sea sometida a los estudios inmunológicos, como decía el doctor Alejandro en su charla al inicio. Hay estudios básicos de fertilidad, pero también tenemos estudios que nos ayudan a discernir aún más qué es lo que está pasando con las pacientes. Entonces, si tenemos una paciente que es abortadora recurrente, investigar si no tiene un problema inmunológico. Los más frecuentes que nosotros tratamos en fertilidad son anticuerpos antifosfolipídicos, células NK elevadas, y es muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta que existen problemas inmunológicos que pueden estar causando esos abortos recurrentes, o calidad de óvulos o alteraciones genéticas que pueda tener presente esa paciente, independientemente de que no sea añosa. Esta otra curva que tenemos acá es importante. Bueno, acá ven cómo se relaciona la fertilidad femenina y
los óvulos haploides, que son los euploides, que son los normales, y cómo van disminuyendo la calidad de los óvulos en la medida que la mujer avanza en edad. Entonces, después de los 30 años, vemos que la cantidad de óvulos haploides va desapareciendo prácticamente y que la tasa de fertilidad va cayendo al mismo tiempo que va cayendo la cantidad de óvulos normales. Otra de las causas que tenemos para nosotros evaluar la posibilidad de enviar una paciente a un tratamiento de alta complejidad son las pacientes que cursan con anovulación. Muchas veces nosotros pensamos, anovulación, bueno, todo lo que para nosotros es anovulación, le llamamos síndrome de ovario poliquístico. Lo relacionamos directamente con el síndrome de ovario poliquístico. Y sí, si bien es cierto que la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de los trastornos anovulatorios en grado 1, grado 2 y grado 3, y que el ovario poliquístico entra en el segundo grupo de pacientes anovuladoras, que representa el 70 al 80% aproximadamente de este grupo, también lo es que no todas las pacientes que vamos a ver con anovulación se corresponden justamente al ovario poliquístico. Entonces, recordar que tenemos una clasificación de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que las pacientes anovulatorias tipo 1 obedecen a un hipogonadismo hipogonadotrópico, y en estas pacientes nosotras vamos a ver entonces niveles bajos de estradiol, niveles bajos de FSH, y que generalmente esto es debido a una causa hipotalámica. En el grupo 2 de la Organización Mundial de la Salud tenemos pacientes que tienen un normogonadismo normogonadotrófico, es decir, sus hormonas están normales, pero tenemos una disfunción hipotalámica inicial y una disfunción ovárica anovulatoria. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque si nosotros nos quedamos con estas pacientes y sencillamente les decimos, vaya a su casa, busque un día fértil, para ellas es difícil porque generalmente las pacientes anovulatorias no tienen ciclos menstruales regulares. Estas son pacientes que generalmente cursan con oligomenorreas. Son pacientes que ven menstruaciones muy alargadas y se relaciona mucho, por eso se relaciona mucho con el ovario poliquístico, pero no todas estas pacientes que están en anovulación son debidas a un síndrome de ovario poliquístico. Allí podemos tener otros trastornos endocrinológicos presentes, como son también los trastornos del tiroides. Entonces es muy importante que por el bien de la paciente, sobre todo si la paciente es una paciente de 35 años o más, 35 años ustedes le van a dar menos de 35 años, solo un año de relaciones programadas sin protección, o de relaciones en casa sin protección para que se embarace. Si no lo logra, entonces debe ser estudiada. Si tiene 35 años o más, solo 6 meses. Con respecto a las razones más comunes, tenemos entonces la baja reserva ovárica, y fíjense ustedes cómo nos seguimos relacionando con la edad. A los 30 años, una mujer tiene el 23% de probabilidades de quedar embarazada. La especie humana es la especie que tiene la tasa de embarazo más baja con respecto a todos los seres vivientes. Entonces, fíjense que a los 30 años la capacidad reproductiva de una mujer es solo del 23%, y se dice que a los 30 años una mujer cuenta con aproximadamente 200.000 unidades foliculares en el ovario. Pero a los 40 años ya una mujer tiene la capacidad reproductiva, su capacidad de embarazo es de solo el 7%, y a los 42 años la posibilidad que tiene una mujer para embarazarse con sus propios óvulos es del 3% o menos, porque allí hay menos de 1.000 unidades foliculares en el ovario. Otro de los problemas que vemos mucho en fertilidad, y que es una indicación casi que absoluta para mandar a las pacientes a tratamientos de alta complejidad, es la endometriosis. Entonces tenemos que saber que la endometriosis afecta al 2.5 al 3.3% de las mujeres en edad reproductiva, y esto tiene que ver con todas las etnias, con todos los grupos sociales, pero el 20 al 68% de las mujeres que están en nuestras clínicas de fertilidad que presentan infertilidad tienen
endometriosis. Entonces, vamos a darle una importancia a lo que es la endometriosis. Sabemos que hay grados de endometriosis, la endometriosis grado 1 y grado 2, que son endometriosis leves, quizás no tienen tanto problema las pacientes para sufrir de infertilidad, pero las endometriosis tipo 3, tipo 4 representan un enigma grandísimo para las mujeres, no solamente desde el punto de vista ginecológico, porque les produce dolores, dispareunia, y van a tener muchas complicaciones en su vida cotidiana, sino que al momento de querer embarazarse van a tener muchísimo problema. 68% de estas mujeres que acuden a nuestras clínicas de fertilidad tienen endometriosis. Recordar entonces que la endometriosis, cuando tenemos esa presencia de fluido endometrial a nivel del peritoneo, ese fluido va a estimular la producción de macrófagos y los macrófagos al mismo tiempo va a hacer que se libere grandes cantidades de interleuquina 6. ¿Qué pasa con la interleuquina 6? Que bueno, ya está bastante de moda ahorita con lo del coronavirus, pero la endometriosis es un factor que estimula mucho la producción de interleuquina 6, y la interleuquina 6 a nivel del ovocito va a producir una disminución en la calidad del óvulo, va a producir un trastorno en el desarrollo del embrión. Y a nivel de la trompa, yo recuerdo que Alejandro en su primera charla mostraba una microscopía electrónica de cómo se veía un espermatozoide en la trompa y estaba con los cilios. Entonces, ¿qué pasa con la interleuquina 6? La interleuquina 6 a nivel de la trompa, ella va a paralizar el desplazamiento de los cilios. Eso va a hacer que el espermatozoide no se desplace adecuadamente desde el interior de la cavidad uterina hacia la tuba, o que cuando el embrioncito esté formado, el embrión no pueda ser llevado por los cilios desde la trompa hacia la cavidad uterina, y muchas veces podemos tener incluso embarazos ectópicos en este caso, o sencillamente el embrión no se va a desarrollar. Otra de las cosas que hace la interleuquina 6 es que va a disminuir los receptores de la implantación, que son los OXA10 y los OXA11, es decir, los pinópodos de implantación están disminuidos a su máxima expresión por la presencia de la interleuquina 6, va a alterar la motilidad espermática dentro de la trompa y va a alterar la producción de estrógeno necesaria para la primera fase de la implantación embrionaria. Entonces, como les dije anteriormente, la endometriosis representa un enigma en fertilidad. Sabemos que tenemos pacientes o factores que determinan el tipo de tratamiento en pacientes con infertilidad asociada con endometriosis. Generalmente las pacientes que van a un tratamiento quirúrgico son estas pacientes que tienen un dolor pélvico asociado, tumoraciones anexales, que tienen cirugías previas insuficientes, que tienen fallas de tratamientos de baja complejidad, como les nombró la doctora anteriormente, que son las relaciones programadas, las inseminaciones intrauterinas. Entonces, una paciente con endometriosis que ya está calificada, una paciente que ha tenido antecedentes quirúrgicos, ¿cuándo decir nosotros que esa paciente debe ir a un tratamiento de alta complejidad? Esa paciente, si ya tiene es mayor de 37 años, es una paciente que ustedes no se la deben quedar en el consultorio, tiene que ir a tratamientos de alta complejidad. Cuando tiene una disminución de la reserva ovárica, nosotros medimos la reserva ovárica, como les dijo Alejandro al principio, con el conteo de folículos antrales. Tenemos que evaluar la existencia en día 1, 2 o 3 de la regla de al menos 3 a 5 folículos, y que esos folículos tengan una medida de más de 7 milímetros en 1, 2 o 3 de la regla. ¿Ok? Tenemos entonces los factores tubáricos, asociados. El factor masculino, si está presente, si tenemos el factor tubárico asociado, es decir, la endometriosis pudo lastimar la trompa, entonces esa es una paciente que debe ir a alta complejidad. Falla de tratamientos de baja complejidad, como nombramos anteriormente, y las recidivas de la endometriosis después de los procedimientos de fertilidad. En el 2010, nosotros sabemos que la Asociación Americana de Medicina Reproductiva ha hecho una clasificación o un estadiaje de los criterios para nombrar la endometriosis, la gravedad de la endometriosis y su relación con la fertilidad. Pero en el 2010, en el 2011,
Adamson y Pasta, ellos publican un estudio en Fertility and Sterility donde le llaman el índice de fertilidad asociado a la endometriosis. Este índice de fertilidad asociado a la endometriosis ha sido muy estudiado y representa hoy día un elemento de muchísima ayuda para nosotros en fertilidad. Como les dije anteriormente, la endometriosis representa un enigma no solamente para nosotros como médicos, sino también para las pacientes, porque es muy difícil para ellas sobreponerse la parte clínica, pero lograr un embarazo es demasiado difícil. Entonces, vemos cómo ya en el 2011 se dice que existe un nuevo sistema de validación y de estratificación de la endometriosis, que es el índice EFI, y luego vemos cómo en PubMed, revistas como Human Reproduction siguen haciendo estudios sobre este índice y le dan un valor muy grande para nosotros en fertilidad, porque es el único índice, la única herramienta con la que hoy día contamos los médicos de fertilidad para poder estadiar a la paciente, para poder darle un pronóstico a su capacidad de fertilidad y para saber a qué procedimiento la debemos llevar. Ese índice es el índice de fertilidad endometriósico, es muy completo porque va a tener varios factores de puntuación. Y lo más importante es que en este índice vamos a tener los aspectos clínicos o de la historia clínica, donde vamos a evaluar la edad de la paciente, los años de infertilidad, los embarazos previos y vamos a hacer un score de baja respuesta. Adicionalmente, vamos a tener que este índice va a estar asociado con lo que van a ser, lo que tenemos acá, que son el score de endometriosis, que es de la Sociedad de Fertilidad Americana, que podemos observar acá que tenemos valores que van de menos 16, más 16, menos 71, más 71, y esos valores salen específicamente de la clasificación original de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y de las sociedades de endometriosis, según los hallazgos que vamos a tener en la paciente desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista quirúrgico. Lo bueno de este índice es que acá está resumido todos los factores que se evalúan, y cuando ese índice lo llevamos a las proyecciones, después de que las pacientes han sido sometidas a los tratamientos quirúrgicos, vemos que los scores de EFI o del índice de fertilidad endometriósico, que son más altos, van a lograr tasas más altas de embarazo, y los que tienen el score más bajo, vemos cómo las tasas de embarazo van a ser mínimas. Esto para nosotros en fertilidad ha representado una ayuda muy, muy grande. Siguiendo con quienes deben ir a los tratamientos de alta complejidad, entonces tenemos las parejas del mismo sexo. Las parejas del mismo sexo tenemos que evaluarlo bien porque si bien es cierto que en nuestro país no tenemos una legislación ampliamente difundida con respecto a esto, nosotros no podemos negar que en nuestras clínicas de fertilidad estamos siendo visitados cada vez más por las personas que constituyen las familias homoparentales y que nosotros para ellos también debemos tener respuestas. Es importante saber que no todas las parejas homoparentales van a necesitar tratamientos de alta complejidad, ¿ok? Tenemos que seleccionar muy bien el caso. En el caso de los varones, podemos incluso resolverlo con baja complejidad. En el caso de las mujeres también, a menos que la donadora de óvulos sea añosa o que el semen que vayamos a usar sea de muy mala calidad. Las causas de infertilidad masculina, que ya fueron bastante explicadas por el doctor Majano, importante tener en cuenta que hay que evaluar el semen del paciente. Muchas veces llegan a la consulta y dicen primero evalúela a ella y después me evalúa a mí. No, el estudio de la pareja infértil tiene que hacerse en conjunto. Se estudia a la mujer, se estudia al hombre, los parámetros seminales normales según la Organización Mundial de la Salud. ¿Alguien tiene un micrófono activado por allí? Ok, los parámetros normales, para repetir lo que dijo el doctor Majano, el volumen mayor o igual a 1.5 mililitros, pH mayor o igual a 7.2, concentración espermática mayor de 15 millones, motilidad espermática progresiva más de 32% y morfología espermática mayor o igual a 4%.
Los factores masculinos de infertilidad, entonces cuando nos llegan a la clínica, después de haber hecho no uno, sino mínimo 2 exámenes a ese paciente, ya sabemos que un paciente que tenga un recuento espermático de menos de 10 millones de espermatozoides por centímetro cúbico, la motilidad progresiva basal menor de 15%, la morfología menor o igual a 4%, un recuento de SWIMOP de 3 millones de espermatozoides mótiles, y los pacientes que sean virus, hepatitis C o HIV positivos son pacientes que definitivamente son elegibles para ir a tratamientos de alta complejidad. ¿Qué pacientes deben ser referidas entonces con más frecuencia a alta complejidad? Pacientes jóvenes con antimüllerianas bajas. Fíjense que en este caso yo no les voy a decir que únicamente vamos a mandar a las pacientes que son añosas o a las pacientes que están con endometriosis o a las pacientes que están en anovulación. Vamos a mandar también a las pacientes jóvenes que tengan una antimülleriana baja. Es verdad, la hormona antimülleriana es una hormona que no es accesible para todas las pacientes, pero es una herramienta fundamental para nosotros. ¿Por qué tenemos que hacerla? Porque muchas veces tenemos pacientes que son jóvenes y que no tienen reserva ovárica. La menopausia debe llegar fisiológicamente de los 48 a los 51 años, pero en nuestro país estamos viendo desde hace ya aproximadamente 3 años, y en países aledaños estamos viendo que la menopausia se está presentando en pacientes incluso a los 40, 42 años. Entonces, muy importante que evaluemos si la antimülleriana está baja, porque eso nos habla de baja reserva. No dejemos de investigarla si podemos hacerlo. Pacientes jóvenes con conteo de folículos antrales altos. ¿Por qué una paciente joven con muchos folículos debe ser referida a una clínica de fertilidad? Porque estas pacientes tienen un riesgo altísimo de ser hiperestimuladas y de tener esa complicación que es una de las más temidas para nosotros en fertilidad. Si ustedes tienen una paciente con conteo de folículos antrales muy alto, esa es una paciente que muy probablemente va a hacer muchísimos folículos al momento de que usted la estimule, si está con clomifeno o con cualquier cosa de baja complejidad, va a ser embarazos múltiples o va a tener muchas complicaciones. Pacientes añosas para nosotras más de 38 años, y aquellas pacientes que hayan sido sometidas a 3 o 4 inseminaciones intrauterinas. Nosotros en fertilidad nunca hacemos más de 4 inseminaciones intrauterinas. Eso es importante que lo sepa. Si ya usted es un paciente con 3 o 4 inseminaciones no se le embarazó, mande la alta complejidad. Vamos a insistir en esto. Hay permeabilidad tubárica. El espermatograma está con parámetros aceptables y tiene menos de 6 meses. Hay que asegurarse de que la cavidad vaginal y muy especialmente la cavidad uterina estén sanas, porque a veces nosotros comenzamos a mandar tratamientos, no vemos si las trompas están permeables, no vemos si el semen sirve o está en buenas condiciones, perdón, y no sabemos si la paciente tiene infecciones dentro de la cavidad uterina, que eso va a ser mortal para los espermatozoides y para el embarazo. ¿Qué vemos con frecuencia? ¿Qué no debemos permitir? ¿Qué debemos enviar a alta complejidad para ver si finalmente llegamos a la meta de saber qué va baja y qué va a alta complejidad? Relaciones dirigidas a inseminaciones intrauterinas con valores seminales bajos. Eso no lo podemos hacer. Si el semen está bajo, evalúe, porque muy probablemente es una paciente que tenía que haber ido a un in vitro. Relaciones dirigidas a inseminaciones intrauterinas en pacientes con trompas obstruidas. Eso es un error. Usted tiene primero que evaluar que esas trompas estén buenas. Relaciones dirigidas a inseminaciones intrauterinas en pacientes con endometritis crónica. La macrobiota del endometrio es importantísimo, juega un papel fundamental en la implantación del embrión y en que se dé la fertilidad. Entonces, si usted no está seguro de que la cavidad está sana, el paciente puede estar perdiendo el tiempo durante años y usted se va a frustrar. El mismo caso con hormona antimülleriana baja y conteo de folículos antrales bajos. Importante saber la reserva ovárica, no más de 3 o 4 inseminaciones, insistir en esto. Eso es muy importante. Y algo que siempre le digo a mis pacientes, que al final del camino tu bebé no sabrá si lo obtuviste por alta o baja complejidad. Él solo sabrá que lo deseaste con el alma y que contaste con un excelente equipo de médicos y biólogos que hicieron todo lo posible para que las condiciones se dieran y el milagro ocurriera. Y cuando tú eres parte de esto y el paciente te lo agradece porque no envejeció en tu consultorio,
con una patología que no diagnosticaste, el paciente te lo va a agradecer, los niños te lo van a agradecer, la vida te lo va a agradecer, y es súper importante que tengas en cuenta todas y cada una de las cosas que hemos hablado hasta este momento. Muchísimas gracias.